Bien, continuando con esta segunda parte de los mapas de pureza e impureza en el mundo judío del tiempo de Jesús, pues estábamos en el mapa de las comidas. Les comentaba que quiero leerles este epigrama de Marcial, donde precisamente nos hace notar estas características de las comidas en el tiempo de Jesús, que reitero, no solo eran importantes para los judíos, sino también para los romanos. Hay 5 series de fuentes históricas que nos acercan precisamente al Jesús histórico. Unas son de tipo judío, otras no judías. En este caso voy a leer el epigrama de Marcial, que es una fuente no judía, más bien romana. Dice aquí: Marcial recuerda a un anfitrión que solo comía cosas selectas mientras miraban sus invitados. Dime qué tontería es esta. Cuando todos tus invitados están mirando, solo entonces, Ceciliano, devoras las setas. ¿Qué oración podía ser adecuada a tal vientre y garganta? Que comas una seta como la que comió Claudio. Marcial, epigrama 1.20, Loeb 43. Aquí habría que recordar que Claudio fue envenenado con una seta, y entonces Marcial habla de la comida servida como patronazgo imperial en lugar de dinero, y dice esto: puesto que ya no se me invita a comer como si fuera un huésped alquilado, ¿por qué no se me sirve la misma comida que a ti? Tú comes ostras engordadas en el lago Lucrino. Yo sorbo un mejillón a través de un agujero en su concha. Tú degustas setas, yo hongos de puerco. Tú le entras al rodaballo, yo he de conformarme con rodaballo menor. Reluciente de grasa, una tórtola te nutre con su hermosa rabadilla. Ante mí tengo una urraca que ha muerto en su jaula. ¿Por qué como sin ti, Póntico, cuando en realidad estoy comiendo contigo? La miseria ha pasado, aprovechémonos de ello, comamos la misma comida. Epigrama 360, Loeb 21. Entonces, bueno, solo para comentar que la importancia de las comidas en el tiempo de Jesús es pues trascendental en esta línea de que el ser humano tiene la capacidad de transformar un hábito, la repetición de un mismo hábito lo puede transformar en un rito, en una ceremonia. Y las comidas se transforman en eso, en un rito, y llegan a ser ceremoniales. De tal manera que, reitero, qué comes, cuándo lo comes, con quién lo comes, qué ropa usas para comerlo, en qué lugar de la mesa te sientas, con quién vas a intercambiar la plática, con quién vas a interactuar, de qué se va a hablar, pues marca la importancia de la comida. De ahí que Jesús hable del banquete del reino. Y lo terrible va a ser que los invitados al reino no van a llegar. Por eso invitará a otros y la vergüenza caerá sobre los que fueron invitados primero. Sobre todo en el Evangelio según San Marcos vemos esta importancia que le da Marcos a presentarnos a un Jesús que come. Y en cada comida se marca eso, con quién come, qué come, quiénes se molestan, de qué se habla. El Evangelio según San Lucas también. Y cada uno, desde su muy particular punto de vista, no solamente de vista, sino viendo a quiénes iba destinado ese texto,
ya pondrán más énfasis en una o en otra cuestión. Pero si nos damos cuenta, en el banquete del reino del Evangelio según San Lucas, es bien importante quiénes son los invitados a este banquete. ¿Qué características tienen estos invitados? ¿A quién invita Dios a su banquete? Allí es donde ponemos énfasis en la radicalidad del reino. El reino no solo va a tomar en cuenta a este pueblo elegido, sino a todos. Y más allá, resulta que los elegidos osan de alguna manera despreciar la invitación. De ahí que el dueño de la casa se enoja y sale a buscar a ver quiénes aceptan la invitación al banquete. Jesús es acusado, sobre todo en el Evangelio según San Marcos, de ser comelón y borracho. Y esto nos habla de qué tan cercano era a la gente y qué tanto rompía estos esquemas o estos mapas de pureza e impureza, no solo de las personas, sino también de las comidas. De tal manera que el banquete del reino va a ser una manera de humanizar esta serie de herramientas culturales que ha abierto gran brecha, no solo al interior del mundo hebreo, sino, como acabo de leerles, también en el mundo romano, donde se habla de una cultura pues bastante laxa. Incluso en esa cultura laxa, las comidas son el lugar de discriminación, de marcar un rango de lejanía, y en lugar de ser algo como ahora vemos en nuestra familia, la comida, la cena, el lugar de encuentro, el lugar de confianza, no, ahí era como para medir fuerza, para medir rangos, para medir estatus social. De ahí que el banquete del reino sea un lenguaje tan importante, tan humanizador en labios de Jesús. Esto nos hablará de que en el banquete del reino Dios nos invita a todos sin tomar en cuenta de qué vamos a hablar, qué vamos a comer, dónde lo vamos a comer, cuándo lo vamos a comer, quién se va a sentar dónde. Eso ya no le importa a Dios, porque todos somos sus hijos, creados por Él, por amor y para amar. Y de tal manera que Jesús abrirá este banquete a todos y a todas, hombres y mujeres. Ya no existirá el esclavo, la esclava, el dueño, no. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y bueno, ahí creo que ya queda claro que las comidas son un lugar importante para el mundo hebreo, y de esa importancia Jesús se vale para hacer la mención del reino. Bien, vamos al tercer mapa de pureza, que tiene que ver con los lugares. Hay lugares que causan pureza y lugares que causan impureza. Los lugares que causan pureza en el tiempo de Jesús básicamente son dos: el templo, el majestuoso templo de Jerusalén, y la sinagoga. ¿Por qué estos dos lugares? Bueno, porque en el templo se ofrecen los sacrificios, se le lleva al sacerdote, al sumo sacerdote, se hacen los holocaustos,
y se harán todo tipo de purificaciones. Desde el nacimiento, no es lo mismo la purificación de un niño, de un varón, que de una niña. También la mujer, una vez que da luz, tiene que ser purificada. También no es lo mismo purificarse de haber dado a luz a un niño que a una niña. Hay el doble de tiempo y el doble de paga por una niña que por un niño. El templo en el tiempo de Jesús ya había sido trastocado por una serie de cuestiones políticas. En el templo de Jerusalén se van a concentrar 3 tipos de poderes y 3 tipos de impuestos. Por un lado está el poder del Sanedrín, por otro lado está el poder del rey y finalmente está el poder de Roma. Se va a recaudar en el templo el impuesto para cada familia del Sanedrín, el impuesto que se le tiene que pagar al rey y el impuesto que se le tiene que pagar a Roma. El templo también será casa de cambio. De ahí que Jesús se enfurece cuando ve a los vendedores y ve a los cambistas. Ya no era básicamente un lugar de oración y de purificación y de comunicación con su Padre, sino era un lugar de intercambio de poder y era el lugar donde se oprimía con mayor fuerza al pueblo. Era el lugar donde el pueblo también iba en búsqueda de Dios y donde encontraba pues esto que hemos mencionado, que pues eran los intermediarios para llegar a Dios. Los sacerdotes, los cambistas, los que le sacaban dinero, ¿no? Entonces, bueno, el templo, cuando se pensaba en él, era el lugar de encuentro con Dios a través de una purificación que se alcanzaba con el sumo sacerdote o con el sacerdote, incluso con el maestro de la ley. Y bueno, esta purificación, ya lo he dicho, se alcanza a través de diferentes ritos, de holocaustos, de ofrecimientos a Dios por lo que se necesite en ese momento. Si te habías encontrado con un leproso en el camino, la ley prescribía ofrecer un sacrificio que tenía un precio desde una tórtola hasta un macho cabrío, dependiendo de la gravedad del encuentro, y si solo se le había visto o se le había alcanzado a tocar. Entonces, bueno, ya había prescripciones, dependía del caso. El templo, entonces, es un lugar de pureza, que causa pureza. La sinagoga, por otro lado, es el lugar de encuentro de otra manera. Ahí no se ofrecen sacrificios, allí se aprende la Torá y se ora. La sinagoga, igual que el templo, estará dividido de tal manera que habrá un lugar para los hombres con honor que dan a conocer la Torá, y otro lugar para las mujeres fuera, solo podían ver a través de una rejilla, de unas rejillas, y igual en la sinagoga la mujer tendrá un lugar aparte y los enfermos pues tendrán que estar fuera, solamente para pedir limosna. No eran sujetos que pudieran escuchar las enseñanzas. En este sentido, bueno, la sinagoga causa pureza debido a que allí se escucha la Torá y se ora. Recordemos que para el mundo hebreo, aprender la Torá no significa solo a nivel intelectual, sino que ese aprendizaje lleva a un contacto directo con Dios, con el Elohim, con Yahvé. Y en este sentido,
La sinagoga será el lugar de encuentro con Dios. Ya lo veíamos también en la sesión pasada cuando les pedía que leyeran el Evangelio según San Marcos, la curación de la mano seca. Pues es tan importante la sinagoga que Jesús llama al de la mano seca al centro de la sinagoga para curarlo y extender la mano allí. Entonces, la sinagoga como lugar de encuentro con Dios a través de la palabra, de la oración, del conocimiento de la Torá, es un lugar que causa pureza a quienes la frecuentan. Y ya sabemos, se cubren con sus filatelias, se cubren con estas serie de oraciones para que sepamos que están en contacto con Dios. Entonces, la sinagoga y el templo son los dos lugares fundamentales que causan pureza. ¿Qué lugares causan impureza? Pues todos los demás. Desde los más evidentes, como el chiquero de un puerco. Por eso es tan importante la parábola del hijo pródigo cuando se menciona que él estaba comiendo las algarrobas de los cerdos. Significa que este chico había tocado lo más bajo, había caído al lugar más bajo, donde comen los puercos, donde comen los cerdos. Entonces, ciertamente, un lugar que causa impureza, pues es un chiquero, un lugar de donde se crían puercos, que no lo tenía un judío, se lo tenía un pagano, y si llegaba un judío a tocar ese lugar, quedaba impuro. Era un ser que no valía, un ser que se había apestado. Otro lugar que causa impureza, la casa de los pecadores. Hablamos de las prostitutas, de los recaudadores de impuestos y de los enfermos. Estas casas no podían ser frecuentadas por nadie que se considerara puro. De ahí que cuando Jesús entra a la casa de Leví, le dice, ¿verdad? Este día se alegran porque entraría a tu casa a comer. Y Leví no lo puede creer porque pues nadie de su tiempo, de su cultura, se sentía siquiera convidado o no le nacía entrar a su casa porque él era un pecador, un recaudador de impuestos. Sin embargo, Jesús de Nazaret le pide que lo invite a comer. Entra a la casa de un publicano, de un recaudador de impuestos, a la casa de Leví. Esto es así como de rasgarse las vestiduras. ¿Cómo es posible que Jesús entre a la casa de este hombre, no? Para ellos, él se estaba volviendo impuro. Y nada, o sea, el maestro Jesús, al contrario, da muestras de que esa casa ha sido purificada por su presencia y que Leví es tan digno de ser amado como cualquiera de los otros que se sentía digno, ¿no? La casa de los enfermos también era considerada una casa que causa, un lugar que causa impureza, porque, bueno, vivían los enfermos que eran considerados pecadores. Todo enfermo estaba enfermo porque él o su familia habían cometido algún pecado. Entonces, bueno, vemos que Jesús entra a la casa de los enfermos, no solo entra, los toca y pues señala eso, ¿verdad? Que es más fácil decirle tus pecados te son perdonados o toma tu camilla y vete. O sea, Jesús habla de una pureza integral a través de su palabra, de su contacto. No le tiene miedo
a llegar y entrar, a curar en sábado, a entrar a la casa de los enfermos, de los pecadores, ¿no? Entonces, bueno, el último mapa de pureza del que les voy a hablar es el de los tiempos. Hay fiestas que causan pureza. Igual que para nosotros, por ejemplo, Semana Santa, Cuaresma y Semana Santa son tiempos sagrados, pues los judíos tienen 9 fiestas importantes. 9 fiestas que marcan un tiempo sagrado. Uno que es cotidiano es Shabbat, el sábado, que comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Recordemos que ellos manejan un calendario lunar y nosotros un calendario solar. Por eso el Shabbat comienza en viernes. La fiesta de Pascua es otro tiempo que causa pureza, tanto por lo que se come como por el tiempo mismo que se vive. El día de la expiación, que ellos llaman Yoma, este es importantísimo, que nosotros conocemos como Yom Kippur, la fiesta del perdón. Yom significa día, entonces esta es la tercera fiesta. La fiesta del Sukkot o de los tabernáculos, la fiesta del Yom Tov, día de fiesta, el Rosh Hashanah, fiesta de Año Nuevo, el Ta'anit, día de ayuno, la fiesta de los Purim, y hay otras que llaman días semifestivos. Digamos que de estos 9 días de pureza, los más representativos, los más significativos serán el sábado, la fiesta de la Pascua, la Pesaj, ahorita diríamos Sameach Pesaj o Felices Pascuas, la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, la de Pentecostés, que se equivale a la nuestra, la fiesta de las luces, que pues es abierta gracias a la reina Esther, que estas son las más importantes, porque digamos que a nivel internacional une al pueblo judío en esta identidad del tiempo que causa purificación. ¿Por qué causan purificación estos tiempos? Por lo que se come, por los platos especiales que se preparan, y porque es un tiempo sagrado, un tiempo que se le dedica a Dios. Para ellos sí es bien importante dividir entre el tiempo sagrado y el tiempo profano. Hay un tiempo que se le dedica a Dios y hay un tiempo en el que pues hacemos lo ordinario. De ahí que la presencia de Jesús en la tierra para nosotros los católicos abre un tiempo cairológico, no solo cronológico. El cronos es ese tiempo cotidiano que pasa, y el tiempo cairológico es donde Dios, el Señor, habla. Bueno, para el mundo hebreo esto sí es bien claro. Hay un tiempo en el que Dios habla y al que se le dedica un tiempo a Dios. Y ese tiempo causa pureza. ¿Y cuáles tiempos causan impureza? Las fiestas paganas. Las fiestas dedicadas al dios Bacanal, al dios Baco, a la diosa Artemisa, donde se hacen las grandes comilonas, las grandes orgías, eso causa impureza y eso nos aleja de Dios. De tal manera que, bueno, con esto tenemos completados los 4 mapas de pureza e impureza del tiempo de Jesús, y eso nos ayuda a comprender más el contexto en el que habla Jesús y en el que realiza milagros, en el que habla de las parábolas. Me parece que con esto podemos entrar con mayor profundidad a comprender el banquete del reino, pues que te invito a leerlo de una manera más cercana todavía, y que busques aquel texto donde Jesús habla de las comidas, de los tiempos, y veas a qué te invita el día de hoy.
¿A qué te invita? ¿Qué te dice Dios hoy a través de Jesús en cuanto a los tiempos, las personas, los lugares y las comidas? El reino de Dios ya está aquí y está a través de ti, que eres buena noticia para otros. Y también te habla de buenas noticias a través de otros, a través del alimento, a través del tiempo en el que vivimos. Me parece que hoy podemos celebrar el tiempo cairológico, celebrar este encierro o esta cuarentena como un tiempo cairológico en el que podemos sentir y hablar con Dios. Pues me despido agradeciéndote tu paciencia, tu tiempo y esperando tus preguntas. Que Jesús, pan de vida, esté contigo y con toda tu familia. Gracias.